Toda la decoración está al servicio de la monarquía. Las piñas de la techumbre aunan los conceptos de unidad y de prosperidad. La inscripción, en caracteres góticos, dice lo siguiente de modo resumido. Fernando, rey de las Españas, el mejor de los príncipes, prudente, valeroso, justo, piadoso, firme, feliz, e Isabel, reina sobre toda mujer en piedad y en grandeza de espíritu, después de librar a Andalucía de los moros. Y por supuesto, se deja constancia del año 1492. Un texto repleto de grandilocuencia monárquica. El yugo habla de la fuerza, de la unión de Isabel y Fernando. La popular inscripción que reza «Tanto monta» alude a la paridad de los reinos. Los Reyes Católicos crearon el Tribunal de la Santa Inquisición y sus dependencias en Zaragoza estuvieron aquí, en la Aljafería, en esta Torre del Trovador, hasta el siglo XVIII. La gran cantidad de grafitis donde hoy se aloja este ventanal nos hablan de la desesperación de las horas muertas. Este fue también el escenario de la conocida historia de Antonio Pérez. Fue secretario de Felipe II y acusado de confabular contra el monarca de las Españas. Antonio Pérez se refugió en Aragón bajo la protección de su justicia, Juan de Lanuza. Este último pagó con su vida la defensa del huido. A partir de entonces, Juan de Lanuza se ha convertido en un símbolo de la defensa de los fueros de Aragón. La Aljafería se convirtió a partir del siglo XVIII en recinto de uso militar. Estas dependencias tuvieron uso carcelario. Este ajedrez fue tallado a mano en el propio pavimento de la celda. La Aljafería fue plaza donde se hicieron fuertes los soldados franceses durante su ocupación entre 1808 y 1813. Es la Guerra de la Independencia. El 24 de mayo de 1808, los vecinos de Zaragoza se levantan en masa para exigir las armas. Se amotinan a las puertas de la Aljafería y piden la destitución del capitán general de Aragón, Jorge Juan Guillelmi. Es un anciano militar ilustrado, políglota, refinado, profesor de matemáticas, que ha sido enviado por el gobierno de Carlos IV, que acaba de entregar el poder al francés José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón. Los zaragozanos son partidarios del sucesor al trono español, Fernando VII, y toman conciencia de la necesidad de expulsar al invasor francés. En vísperas del motín del 24 de mayo de 1808, Zaragoza vivía una situación de gran crispación social. Los acontecimientos ocurridos en Madrid y en otras partes de España, la información tan precisa que llegaba, la existencia de una conspiración aristocrática en los salones de la condesa de Bureta, de la que el propio Palafox y otros aristócratas no eran ajenos. La situación económica de precariedad, las malas cosechas, los precios elevados, van a ser uno de los elementos fundamentales que va a desarrollar esa crispación que degenerará en un motín. Es una insurrección cuyo protagonista absoluto es el pueblo. Guillelmi, un general veterano, es consciente de la gravedad de la situación. Así es. El amotinamiento de los zaragozanos es el principio de una guerra atroz. Comienzan los sitios de Zaragoza.
A la caída de Guillelmi le sigue el ascenso del general Palafox. Este militar zaragozano es traído por los labradores del arrabal desde su refugio de la Alfranca para convertirlo en el nuevo capitán general. Palafox nunca residió en la Aljafería. La Aljafería era depósito de armas, como ya se ha visto en los objetivos de los amotinados que conminaron al general Guillelmi a que les entregase las armas, pero sobre todo Aljafería fue prisión y fortaleza. Defender la vanguardia de los muros de Zaragoza por el oeste y custodiar a todos aquellos afrancesados y franceses o sospechosos de afrancesamiento a los que se considera que pueden representar un peligro por dar información al enemigo o porque pueden proporcionar información del enemigo. En 1985, las excavaciones en el patio de San Martín de la Aljafería sacaron a luz la tumba colectiva de varios soldados franceses que fueron arrojados allí. Este hallazgo es un testigo elocuente de unos años turbulentos. El trabajo fue enormemente laborioso, porque hay que tener en cuenta que se sacaron restos correspondientes a más de 400 cadáveres. Lo que no hay muchas evidencias de que los muertos fuesen por heridas de guerra. En algunos casos sí, cuando las balas dan en un resto óseo, se nota la huella por perforación o simplemente por laceración. Pero cuando la bala atraviesa partes blandas, el tiempo hace que no quede ni rastro. Es un acontecimiento arqueológico verdaderamente singular, porque permite conocer primero las unidades militares de los combatientes, segundo, establecer análisis muy precisos de la morfología de los restos, de las enfermedades que padecieron. El concepto del ejército experimentó un cambio fundamental a partir del siglo XVIII. Hasta entonces, los soldados se alojaban en casas particulares. A partir de ese momento, nacería el concepto de acuartelamiento militar, el mismo que permanece hasta nuestros días. El ejército continuó utilizando la aljafería hasta el siglo XX. Una vez acabada la guerra civil, la tan ansiada restauración de la aljafería comenzó a llevarse a cabo. Bien es cierto que de manera mucho más lenta de lo deseable, porque todo el recinto seguía siendo un acuartelamiento militar. De hecho, muchos aragoneses, mucha gente de toda España, hizo la mili aquí, y no es infrecuente ver todavía a numerosos visitantes buscando entre estos muros recuerdos de su juventud. Lo que sí es verdad es que en aquella época de Isabel II, cuando deciden definitivamente pasarlo al Ministerio de la Guerra y que aquello acabara constituido como el cuartel que recuerdan aquellos que hicieron la mili allí, pues allá en los años 30, los 40, pues en aquella época había voces en Aragón, ¿no?, que ponían en evidencia que aquello iba a conllevar la destrucción de restos islámicos muy importantes, ¿no? Hasta tal punto que fueron oídos en parte y algunas de estas estructuras, de estos arcos, fueron trasladados a los museos, al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Provincial de aquí, e incluso hicieron que permaneciera la memoria viva de que el edificio tenía un pasado rico e importante, y sirvieron en parte también para que Íñiguez pudiera recomponer varias de las composiciones de arcos que aparecen en el patio de Santa Isabel.